Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que iniciamos juntos la semana. Rafael García Villegas, Gómez y Rodríguez, también saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y con mucha información. Vamos a platicar de cine, vamos a platicar de música, tenemos también reflexión en torno a cuestiones históricas, sociales. Así es, en estas reflexiones, Laura, amigos, de lo que vamos a hablar el día de hoy es que estamos frente a un aniversario, un día como hoy, la puerta del antiguo Colegio San Ildefonso, entonces preparatoria número 1, era derribada por un bazucazo. Y recordábamos desde el viernes, muy buenas noches, Laura Hueman, amigos del auditorio, que en efecto el viernes se cumplieron 25 años del inicio en México de los movimientos estudiantiles y por eso decíamos, no solo es el 2 de octubre, sino de manera particular el mes de julio y vamos a estar recordando esta efeméride, pero también hablando de la labor periodística que se hace en México con uno de los mayores reconocimientos que se otorga a quienes ejercemos este oficio. El Premio Nacional de Periodismo, que realmente ese es un honor cuando se otorga, ya están las bases abiertas, hay que platicar sobre quiénes pueden participar. Así es, tendremos aquí en el estudio una conversación en torno a este prestigioso premio. Y tenemos también cine, un estreno mañana. Un documental bastante interesante que tiene que ver con el exilio español. Está aquí Alain Derbez y también está Abril Schmuckler para platicarnos acerca de la vida y no sus lamentos. Partió de un libro. Van a ver qué historia más entrañable de dos refugiados españoles, no los más famosos, no los que más conocemos, dos seres, como lo llama Alain Derbez, de a pie. Así es. Bueno, todo esto y más lo tendremos hoy aquí en Noticias 22. Comenzamos. Y comenzamos con danza. El coreógrafo Diego Vázquez se ha convertido en una figura muy, muy importante de la danza contemporánea y tiene a su cargo dos compañías muy reconocidas, muy renombradas y que además tienen mucha tradición, que son el Taller Coreográfico de la UNAM y la Legle Danza. A principios de este año, el Taller Coreográfico de la UNAM inició una etapa de renovación tras la muerte de la coreógrafa Gloria Contreras, quien estuvo al frente de la agrupación desde su fundación en 1970. Después de una convocatoria, el coreógrafo Diego Vázquez fue elegido director artístico y entre sus principales objetivos está enriquecer el repertorio. Que el taller coreográfico mantenga el repertorio de la maestra Gloria, pero también que tenga este paso hacia el futuro y pueda ser relevante en cuanto a lo que está ocurriendo en la escena, no solamente en México, sino mundial. Y que si el taller es invitado a cualquier parte del mundo, a cualquier festival, el taller, claro, tenga cabida y una voz propia, ¿no? Que sea que acorde a nuestros días. Para conmemorar la temporada número 100 que inicia en agosto, la compañía estrenará 3 piezas. Vamos a celebrar la temporada 100 con 3 estrenos, 2 de mi autoría que se estrenan el 25 y 26 de agosto en la Sala Miguel Covarrubias con la Academia de Música Antigua. Y el otro estreno que tiene el taller coreográfico en esta temporada es Agua Viva de Anabel López Ochoa, una multipremiada, muy renombrada coreógrafa. Mientras llegue ese momento, Diego Vázquez trabaja con la compañía La Legle Danza, que presentará algunas de sus obras en el Palacio de Bellas Artes. Vamos a estrenar el dueto The Coat, junto con otras 2 coreografías, el solo False Cognet y Manasés y la esquizofrenia, que es el nombre que lleva el programa. Esta coreografía es una coreografía narrativa sobre un soldado que sufre de estrés postraumático y desarrolla esquizofrenia. Y todo está inspirado en el doble concierto de Brahms. Estas 3 obras coinciden en analizar la existencia humana, así como la identidad y la necesidad de pertenencia. Noticias 22, Óscar Cortés. Y vamos a cambiar de tema porque se está cumpliendo un aniversario importante. Rafa Hueman.
Así es, Laura. Mencionábamos al inicio del programa la trascendencia del exilio español, y esto de lo que vamos a platicar a continuación es resultado del mismo, porque los clásicos, digo, la cuna de la civilización sabemos que es Mesopotamia, pero gran aporte hicieron los griegos a nuestra cultura, la cultura universal, y llegaron precisamente con el exilio estos textos, Hueman, que son traducidos a nuestro idioma. Así es. Bueno, hace 75 años la Universidad Nacional Autónoma de México puso en marcha esto que fue la primera colección bilingüe en textos clásicos y que, bueno, con este aniversario tenemos la posibilidad de volver a acercarnos a esta muy, muy, muy bonita colección. Con la vocación de presentar al público lector textos fundacionales de la cultura occidental, de autores griegos y romanos, surgió hace 75 años la Biblioteca Mexicana de Escritores Griegos y Romanos, bajo los auspicios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Surge en 1944 por la idea de un grupo de intelectuales mexicanos y profesores llegados de España a causa del exilio. Y bueno, inicia en ese grupo gente como Agustín Millares Carlo, Alfonso Méndez Blancarte, y el primer director es el señor Agustín Yáñez, el doctor Agustín Yáñez. Y bueno, efectivamente es una colección que tiene una amplia gama de títulos publicados hasta la fecha. Contamos actualmente con 153 títulos diferentes y vienen en camino otros 20. Los diálogos de Platón, la geometría de Euclides y textos de Tito Livio y Salustio fueron los primeros ejemplares editados a los que, dentro de esta celebración, se sumarán otros 20, como los 12 Césares de Amparo Gaos. Esta biblioteca ha estado amparada por el trabajo editorial, pero también por su característica traducción paralela entre el griego o latín y el español. Fue la primera colección bilingüe en todo el mundo hispanohablante. Esa es la gran riqueza de la colección y son los inicios grandes de la Scriptorum, que la ha hecho presente no solo en el mundo de habla hispana, sino también en las bibliotecas de otros países europeos que no son necesariamente de habla hispana. Dentro de la conmemoración, la Biblioteca Mexicana de Escritores Griegos y Romanos donó una colección completa a la Biblioteca Vasconcelos. Otra de sus estrategias estará centrada en el mundo digital. Tenemos el objetivo de lanzar la página web del Scriptorum con toda la colección en formato digital para que esté al alcance de todos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, está difícil leer los libros en latín o en griego, ¿no? Pero también hay una cosa que es emocionante porque a partir de las etimologías se puede desprender una cantidad impresionante de conceptos y de ideas que han ido cambiando un poco con el tiempo, pero que a partir de estas obras es donde les encontramos el significado de esto que es nuestra cultura occidental o la herencia occidental de nuestra cultura. Y nunca pasará de moda leer cuando Odiseo regresa de ese viaje a Ítaca y Argos, su perro, es el único que lo reconoce después de haber forjado la tradición del héroe. En fin, hay que acercarnos a los clásicos. Este pretexto es muy bueno, yo creo, como también mantener viva la memoria de otros los eventos que sucedieron. Hoy, Laura Hueman hace exactamente 50 años. Así es, son 50 años, Laura, Rafael, amigos, de ese bazucazo que tiró a la puerta de lo que era entonces la preparatoria número 1. Laura. Efectivamente, bueno, esta es una serie de acontecimientos que se venían dando desde hace algunos meses. Por ello los hemos estado recordando aquí en Noticias 22, en particular lo que se denomina esto que decía Hueman y Rafa, que es bazucazo, es la violación de la autonomía universitaria, algo verdaderamente grave y que pues fue uno de los capítulos más cruentos de la represión estudiantil. Todo esto ya sabemos derivaría en el mayor ataque que se dio el 2 de octubre, pero bueno, en estas fechas, hace 50 años, esto es lo que estaba ocurriendo. Vamos a recordar los hechos, las consecuencias de aquella madrugada. Cuando vino la manifestación que anualmente conmemoraba la Revolución Cubana,
el enfrentamiento fue mayor, fue mayúsculo, y toda esta zona céntrica se acordonó. El 27 de julio de 1968, estudiantes universitarios tomaron las instalaciones de las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM para protestar contra las represiones que habían sufrido días atrás durante la manifestación y solicitar la liberación de sus compañeros. Cuando nosotros veníamos a clases, veíamos aquí en la calle de Justo Sierra, había una cafetería que le decíamos Don Pepe, porque así se llamaba el dueño, y ahí frente a Don Pepe veíamos los camiones quemados, pero en estricto sentido nos parecía que formaba parte de las protestas que anualmente se armaban con este motivo. De acuerdo con la Gaceta de la UNAM, que conmemora los 50 años del movimiento estudiantil, Echevarría solicitó la intervención del ejército argumentando que la policía preventiva del departamento del DF era impotente para someter a los estudiantes, quienes supuestamente alteraban el orden de la ciudad y amenazaban con asaltar las armerías del centro. Fue escalando el asunto de tal manera que ahora está también documentado, el día 29, más bien el 30 en la madrugada, el ejército entró a estas instalaciones, derribó de un bazucazo la puerta colonial. Yo llegué al día siguiente y de repente descubrí que había explotado todo el asunto. Lo impresionante que fue caminar por la calle de Guatemala y ver el piso cubierto de pedazos de ladrillo y de polvo rojo de ladrillos y un silencio muy ominoso. Todo el barrio se oía callado, se oía asustado, se oía amedrentado. Claro, lo había querido acallar el ruido del bazucazo, ¿no? Horas más tarde, en Ciudad Universitaria, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, izó la bandera nacional a media asta para manifestar la violación a la autonomía universitaria y declaró un día de luto. Después del bazucazo, muchos estudiantes de la preparatoria que no habían militado, que no habían formado parte de las confrontaciones previas, se organizaron en brigadas. Formábamos parte pues ya del movimiento, íbamos a los mercados, nos subíamos a los camiones, hablábamos del famoso pliego petitorio y se hicieron 2 grandes manifestaciones y bueno, todos sabemos el fin trágico del movimiento en el gran mitin convocado en la Plaza de las Tres Culturas. Prevaleció el miedo, prevaleció la desbandada, prevaleció la desorganización y la gente tuvimos que regresar a la normalidad poco a poco. Las clases fueron reanudándose y todos regresamos aquí a este edificio, pero ya no podíamos entrar por la calle Justo Sierra, teníamos que entrar por la puerta de atrás, porque esta permaneció por muchos años con unos trozos de triplay para tapar el agujero que el bazucazo había hecho. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, y ahí la acción realmente de llamar la atención de Javier Barrios Sierra, que tuvo palabras muy fuertes, que tuvo una valentía, que tuvo realmente una presencia importantísima que se quedó como para la historia universitaria. Un aplomo muy importante, sí. Por supuesto, estos hechos que nos llevan a conmemorar lo que significa y lo que ha sido a 50 años este movimiento que parece que tiene todavía algunas cuentas pendientes. Y antes de irnos a una pausa, estamos estrenando, como cada semana, mural, en esta ocasión imágenes de la Central de Muros, este proyecto que se lleva a cabo desde el año pasado en la Central de Abasto, con la finalidad precisamente de promover el arte urbano. Son más de 50 artistas, tanto nacionales como internacionales, que buscan incentivar a las nuevas generaciones a acercarse a las manifestaciones artísticas de manera muy particular. La pintura, hay que darnos una vuelta a la Central de Abastos, que dicho sea de paso, es el mercado más grande del mundo y ya por esta iniciativa recibió también un reconocimiento por parte de la ONU. Y es arte, esto es arte público. Nosotros tenemos una tradición de artistas en los mercados populares de la Ciudad de México. La Central de Abastos rebasa pues, en dimensiones, en escala, cualquier mercado que podamos imaginar, Rafa. Y pues, es un buen espacio para el arte. Ahí lo tienen. Esta es la invitación. Toda la semana nos estarán acompañando estos murales. Y por lo pronto una pausa. Regresamos para platicar del Premio Nacional de Periodismo. ¿Se imaginan poder estar en las entrañas de las pirámides prehispánicas? O por qué no conocer el inframundo desde esta cosmovisión que tenían nuestros ancestros. Ahora es posible gracias a la tecnología.
cualquier persona podrá entrar y recorrer el túnel del Templo de la Serpiente Emplumada de la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, que arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron en 2003. El recorrido es posible a través de la realidad virtual. Un recorrido virtual por el uso de estas tecnologías audiovisuales para acceder al inframundo teotihuacano, el universo que nos relata historias tan asombrosas como las que nos produce la visita a la zona arqueológica de Teotihuacán, para unir el mundo visible con el espacio oculto del inframundo, una visión que nos va a acercar al cosmos. Un túnel de más de 100 metros de longitud, un túnel que justamente acaba en el eje del Templo de la Serpiente Emplumada, y no había georreferenciación, y no había georradar, y no había todas estas tecnologías que ahora Samsung nos acerca. Y sin embargo, lo hicieron con toda precisión. Mediante 36 lentes Gear VR proporcionados por Samsung, los usuarios recorrerán superficialmente por la Calzada de los Muertos, las 3 pirámides de la zona, y al llegar a la última de estas construcciones, podrán ingresar guiados por el arqueólogo Sergio Gómez al túnel que representaba el inframundo teotihuacano. El haber trabajado en conjunto con diferentes instituciones gubernamentales y apoyados en nuestra tecnología e innovación, hacen que hoy sea posible poner ante los ojos de todas las personas en el mundo uno de los hallazgos más importantes en los últimos años, el túnel de la Serpiente Emplumada en Teotihuacán. Esto a través de una experiencia virtual grabada con tecnología profesional Samsung y puesto al público en el uso a través de nuestros aparatos Gear VR. Con una extensión de 102 metros de largo y 17 metros de profundidad, el túnel representaba el inframundo, universo que nos relata historias tan asombrosas como las que nos reproduce la visita a la zona arqueológica de Teotihuacán para unir al mundo visible con el espacio oculto del inframundo, una visión que nos acerca al cosmos. Gracias también a desarrollos tecnológicos de colegas, algunos de ellos del Instituto Politécnico Nacional, pero también del INA, se logró hacer un robot para penetrar el túnel y poder organizar la exploración y yo no diría excavación porque ya estaba terminado, sino la recuperación de los materiales del túnel. Sin embargo, compañeros, había un pequeño problema. ¿Cómo hacer para que todos los mexicanos y los extranjeros pudieran tener acceso a esa experiencia? Por supuesto que por seguridad de las personas, por supuesto que por el más elemental sentido de cuidado de ese espacio, no se puede abrir a todo el público. Entonces, intervienen las tecnologías. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Huemansi nos platica acerca del Premio Nacional de Periodismo, Rafa. Trae un invitado de lujo para platicar al respecto. Hueman, vamos contigo. Así es, Rafael, ahora amigos de Noticias 22. Bueno, vamos precisamente en este momento con Rubén Vázquez, bueno, se llama Rubén Darío Vázquez Romero. Me encanta el nombre de Rubén Darío. Bienvenido, tú formas parte de este comité del Premio Nacional de Periodismo y cuéntanos, Rubén, cuéntanos un poco cómo ha sido la historia de este premio desde 2002, que es la conformación que tiene actualmente, ¿no? Mira, bueno, el antecedente inmediato, Huemansi, en el Premio Nacional de Periodismo es el que se entregaba anteriormente el gobierno mexicano, ¿no? Lo entregaba a través de la Secretaría de Gobernación y se entregaba a periodistas destacados. Sin embargo, precisamente en 2001, pues se pidió que el premio se ciudadanizara, es decir, que se estableciera un consejo ciudadano
que otorgara el premio a periodistas que por su labor destacada en las diferentes categorías que tiene el premio, pues fueran reconocidos no solamente por el Estado, sino por la sociedad en sí misma, que esto pues refleja de buena manera el acceso, la transparencia, el acceso a la información, que como recordarás está muy ligado la aparición del premio del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Y bueno, pues de esta manera se instaura desde el 2002. En el 2002, como recordaremos, pues fue la última vez que el Estado entregó el Premio Nacional de Periodismo y la primera vez que el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo entrega el premio, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues ha ido increciendo, ¿no?, la participación en este premio, que refleja de buena medida, en buena manera, la necesidad que tiene la sociedad de estar informada, de tener acceso a la información, porque, bueno, pues sabemos que la información, el acceso a la verdad es fundamental para construir una sociedad democrática. Bueno, esto que nos comentas me lleva a pensar en diferentes aspectos, Rubén Darío, porque tú además eres profesor en la FES. En la FES Aragón. En la FES Aragón, muchos de tus alumnos seguramente que han estado contigo han llegado aquí no solamente a Noticias 22, sino también a Canal 22, ya sea en servicio social o muchos que están trabajando con nosotros. Cuando pienso en esa generación o en estos jóvenes, estamos también frente a una dinámica diferente que hemos visto en los medios de comunicación de 2002 para acá. Claro. Los periódicos no son los mismos hoy que en 2002. La televisión tampoco lo es. ¿Cómo ha sido este movimiento? ¿Cómo ha sido la inscripción desde entonces a la fecha? Mira, y también agregaría que tampoco los intereses son los mismos, ¿no? Los intereses que como sociedad tenemos en determinados temas, pues también va cambiando conforme estamos en esta dinámica social. Mira, de 2002 aproximadamente tuvimos 375 inscripciones y registros, si no me falla la memoria. Al año pasado que tuvimos casi 1,400, ¿no? O sea, la verdad es que se ha incrementado bastante. Si bien no tanto, la verdad es que es bien importante que los compañeros periodistas inscriban las piezas que ellos consideren, que los medios inscriban las piezas que ellos consideren, que la sociedad misma participe nombrando, participando también con las piezas que ellos participen. Y bueno, pues a lo largo de este tiempo pues, sí se ha incrementado de una manera notable, sin embargo, bueno, pues falta todavía más participación. Y la verdad es que también han cambiado mucho la forma de estos medios, ¿no? Como lo comentábamos. De estos medios impresos, los medios electrónicos como la televisión y la radio, pues pasamos también a los medios digitales. Solo por darte un dato, el año pasado el registro que tuvimos, casi 700 medios, es decir, casi la mitad de los medios que participaron eran digitales. Entonces, de ahí habla precisamente de la explosión de los medios digitales y de la necesidad de información que también tiene la sociedad, ¿no? Esto me lleva también a otro punto. Tú mencionabas un proceso democrático. ¿De qué manera un premio como este, el Premio Nacional de Periodismo, también forma parte de un proceso democrático en México? Mira, no puede haber una sociedad que se diga democrática, que se diga libre, que se diga transparente, sin que la prensa pueda hacer el trabajo de investigación, de exposición, de señalamiento, que es bien necesario dentro de todas las sociedades. Por eso es importantísimo que como sociedad misma reconozcamos la labor, el trabajo, la investigación que realizan nuestros compañeros reporteros, nuestros compañeros periodistas, para premiarlos e incentivarlos a que sigan trabajando de esta manera. El hecho de que exista buen periodismo no tiene que ver únicamente con que hagan un buen trabajo, ¿no? Sino que cuando se hace un buen trabajo periodístico, se refleja inmediatamente en la forma en la que la sociedad se concibe a sí misma y concibe a todas las instituciones que la rodean. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos ese trabajo periodístico. Esto me lleva también a otra pregunta, porque a mí me emociona hablar de este tema porque estamos en un proceso. Es algo que realmente es ciudadano, no es algo que pertenece únicamente a quienes ejercemos el ejercicio periodístico. Tiene que ver más con una dinámica social.
Y en ese sentido pienso lo siguiente, en Alemania, por ejemplo, Günter Wallraff publica un libro, se va a juicio, lo demandan, el juicio es abierto y al final con esa investigación que hizo cambian algunas circunstancias en la dinámica cotidiana de Alemania. En México todavía nos falta ese paso, ¿no? Y por eso es tan importante que participemos y que reconozcamos el periodismo, los trabajos de investigación que se están realizando, que premiemos a la caricatura, a la fotografía, a la entrevista, al reportaje, todos estos géneros que de buena medida nos ayudan a entender de una manera mucho más profunda la sociedad en la cual estamos viviendo. Por eso es importante la participación no solo del periodismo, como tú estás diciendo, del gremio periodístico en sí mismo, sino de la ciudadanía, ¿no? Acercándose, señalando, participando, informándose a través de la prensa bien hecha, de la prensa con ese carácter inquisitivo, con ese carácter de investigación que necesitamos tanto. Y además hay preocupaciones, decías, los intereses cambian, no es el mismo el México de 2002, por supuesto, ni el de hace 8 años. Las circunstancias que has percibido como miembro de este premio, ¿qué ha sido lo que le importa a la sociedad y a los periodistas retratar, especialmente en un país en donde no es un secreto, es peligroso ejercer el periodismo? Sí, y esa es una desgracia, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, las grandes preocupaciones del 2002, la transición democrática, el acceso a la información, fueron aquello que se vio reflejado en el periodismo. Y por desgracia, en los últimos años de lo que hemos estado hablando es de esta espiral de violencia que corre de la mano junto con la corrupción en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles de gobierno, institucional y demás, que por desgracia sigue existiendo y que, bueno, el periodismo nos ayuda a entenderlo, nos ayuda a señalarlo. Entonces, la verdad es que sí ha habido grandes cambios en ese sentido y creo que finalmente, y como estamos recalcando, pues el periodismo nos ayuda a entender, a formar nuestra opinión para tener una visión mucho más crítica y profunda del México que estamos viviendo y del México que queremos. Antes de despedirnos, Rubén, ¿puedes decirnos rápidamente hasta cuándo está abierta esta convocatoria? Sí, claro, es hasta el 21 de agosto. Recordemos que nuestros amigos periodistas pueden inscribir hasta 3 piezas diferentes por categoría, ¿no? Perdón, 3 piezas diferentes en una categoría cada una. Entonces, recuerden que también si un periodista inscribe 2 piezas en una misma categoría, se van a anular, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, hay que leer muy bien la convocatoria precisamente para no caer en confusiones. ¿Por periodista o por medio? Puede ser un periodista, puede ser un medio, o incluso puede ser un tercero. Perfecto. Bueno, ahí está la invitación, las reglas están en internet, ahí están también las categorías que han ido cambiando, han ido creciendo con el paso de los años y pues sí, la participación de la mayor cantidad de personas creo que será mucho más interesante los resultados que otorga esa revisión. Así es, entonces estamos esperando una participación bastante copiosa este año. Perfecto. Bueno, Rubén Darío Vázquez Romero, muchas gracias por estar con nosotros y por esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Bien. Vamos a hacer una pausa, quédese aquí en Noticias 22, tenemos más al regresar. Oigan, esto yo creo que les va a gustar mucho a quienes tuvieron la oportunidad de tratar y de conocer a Alejandro Aura. No hay más que buenos comentarios sobre él, en su legendario Hijo del Cuervo, sus programas de televisión, su amor por Agustín Lara, por ejemplo, la poesía, ese don de gentes que tenía para declamar, para platicar, gran charlista. Gratos recuerdos, y es impresionante también ver cómo pasa el tiempo. Son 10 años ya de su deceso y así fue recordado este poeta que hizo de la ciudad su fuente de inspiración y que además promovió, como ya bien refieres, Laura, la cultura mediante el poder transformador de los libros, de las letras. Ni tarde ni temprano, el escritor Alejandro Aura, aún 10 años después de su fallecimiento, tiene la capacidad de hacerse presente en el lugar y en el momento adecuado. Este fin de semana, en el marco del Festival Diverso, Encuentro de Poemas de la Ciudad de México, fue celebrado por familiares y amigos quienes recordaron su carisma, su obra y su legado como promotor cultural en El Hijo del Cuervo.
lugar ubicado en el centro de Coyoacán, donde fundó el Club de Lectura Las Aureolas. Al fin, bien mirado. Es imagen de mí mismo. Y Carlos, gracias por organizar esto, gracias por recordar a mi papá, gracias por mantener viva su memoria y esto que para él era tan importante de todos los sábados. Me venía yo acordando ahorita en la carretera de cuando yo era niña y venía con él a Las Aureolas, que me despertaba, pero siempre ha sido a las 12. O sea, que lo despertaba. Es gracias al trabajo de Carlos Carranza que esta tradición de leer textos en voz alta no ha muerto. Y sigue viniendo a, digamos, a ejercer este ritual, esta ceremonia sabatina, una especie de misa poética laica, irreverente, pero que tiene que ver con esas tradiciones también tan profundas, ¿no? Es decir, reunirse unos sábados, unas personas que aman la palabra, a escucharla. Justo este 30 de julio se cumplen 10 años de su partida, y por eso este homenaje no pudo tener mejor título: Óyeme decir que no me iré. Vivimos los que lo hemos amado tanto, yo diría que primero con sorpresa que hayan pasado 10 años. Para mí es muy raro, me parece que es algo que pasó a lo sumo hace 2 o 3 años, que es algo que todavía, por dos cosas, porque todavía nos duele mucho que no nos acompañe, porque la vida era mucho más agradable, mucho más feliz y mucho más festiva con él. No es que lo deje de ser, pero perdimos una voz y una presencia extraordinaria. Y por el otro lado, porque no ha dejado de estar. Se oía cantar de fondo. Noticias 22, Julio López. Bueno, dejó ahí una muy grata impresión, un sabor de boca que se siente, ¿no? Al recordarlo con esta pasión que él tenía por el arte, por la música, por la literatura. Una memoria por celebrar la vida. Y a propósito también de celebraciones, otro aniversario importante sucede en los escenarios dancísticos, Weman. Así es, Rafael, Laura. Se trata de 45 años de Cecilia Lugo como coreógrafa, bueno, no como coreógrafa, 45 años de la coreógrafa Cecilia Lugo. Ella lo estrena con una obra que nos lleva a la memoria ese viaje o esa travesía turbulenta, pero a través de la danza, para llevarnos a la reflexión en donde lo importante es el viaje y no tanto el destino. Dar el camino, cualquiera que éste sea, es la reflexión que el poeta griego Constantino Kavafis imprime en su poema Ítaca, y que retoma la directora de la compañía Contempo Danza, Cecilia Lugo, para presentar el espectáculo Ítaca, el viaje, que estrenará en el Palacio de Bellas Artes. La coreógrafa mexicana se inspira en el lugar de origen del héroe mitológico Ulises, sitio de donde sale para luchar en la guerra de Troya y al que tarda 20 años en regresar. Tomo esto como un punto de partida del poema de Homero, que es este mito de Ulises con todo su viaje, con todo lo que implica, el regreso, todos los obstáculos que se ponen en su camino, las sirenas, los lestrigones, los cíclopes, Poseidón, todo esto, pues es algo que ya está en la memoria de la gente, de los occidentales, o sea, crecemos con ello como parte de nuestra cultura. Me emociona, me estimula el poema de Kavafis que se llama Ítaca, donde dice: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo. Como lo hace con la mayoría de sus coreografías, Lugo buscará que esta presentación sea una propuesta íntima que comparta con el espectador reflexiones, emociones y poesía, a través de las herramientas técnicas y escenográficas que tienen cada una de las 4 escenas que integran el espectáculo, como el encuentro de Ulises con las sirenas, a la que llama el mito, la espera de Penélope su esposa, así como el tiempo de verano o gozo del viaje. Hago una mezcla de esto y cierro con una pieza que se llama Travesías de Humo o El Exilio. También me solidarizo con estas personas que tienen que salir de su lugar de origen y que también tienen un Ítaca o una Ítaca, como lo tenemos todos.
El estreno se llevará a cabo el martes 31 de julio a las 20 horas. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues ahí lo importante es el regreso, decías tú, ¿no? O decía Buenmansi, no el viaje como el que hizo Ulises después de que 20 años de estar fuera de Ítaca. Así es. Para que, y lo decíamos al inicio del programa, para que solo te reconozca tu perro, lo importante es la travesía y el destino. Y bueno, Huemansin está recién desempacado de la 21ª edición del Festival Internacional de Cine, que se lleva a cabo año con año en Guanajuato. Ya nos va a platicar de los ganadores, nos trajo unos dulces típicos muy ricos, gracias. Pero por lo pronto también hay que celebrar la trayectoria de uno de los galardonados allá, Laura, quien recibió este año la Cruz de Plata. Efectivamente, estos días de actividad intensa, en las que pues, se destacó por la entrega de esta cruz que mencionabas, a Damián Alcázar. Fue Damián Alcázar quien la recibió por su trayectoria, que pues, es ampliamente conocida. Siempre he pensado que cada personaje me da oportunidad de comprender un poquito más al ser humano que estoy como analizando, como descubriendo y luego como experimentando, ¿no? En la manera de cómo percibe la realidad, percibe su vida, cuáles son sus circunstancias, las cuales está viviendo y de qué manera reflejan al ser humano que somos todos. Ahora, los proyectos que voy eligiendo siempre son contestatarios o siempre cuestionadores, porque se enclavan dentro de la realidad, dentro de lo cotidiano. No me interesa hacer solamente Narnia, ¿no? Y aún en Narnia yo pude colar ciertas cosas como el ansia de poder, que no está en el personaje, en la novela. Sí, yo no sé si le ocurre a todos los actores y a las actrices, ¿no? A mí lo que me pasa es que no puedo disociar mi persona como un individuo X que se podía dedicar a otra cosa, a mi trabajo, que es el ser actor. Yo soy un actor. Entonces me he dado cuenta de eso como a lo largo de los años. Sí le doy prioridad a mi trabajo, prácticamente por sobre todas las cosas. No sé si eso sea bueno o malo, tampoco me interesa como entenderlo o juzgarlo, ¿no? Soy un actor que va por la vida y que percibe así la realidad, ¿no? Que concibe cosas desde lo emocional, principalmente, que se convierte sí en cierta inteligencia, pero que no es la fría, la cerebral, la analítica, sino que parte de las entrañas, ¿no? En todos mis proyectos intento que tengan que ver con la realidad y en ese sentido se vuelven contrastantes, se vuelven cuestionadores, ¿no? No tanto porque me interese la política, sino la vida misma. 6 años que no sé de él. No supe ser su guía. Cuando veo el resultado, cuando hice mi mayor esfuerzo, mi mejor esfuerzo, te deja satisfecho. Y la gente que está satisfecha, creo yo, que es feliz y es relajada y puede caminar tranquilamente, mirando a los ojos, sonriendo, sin pretensiones, sin falsedad, sin envidias. Entonces, para mí el cine me ha dado eso. Mi esfuerzo en el trabajo por hacer cada uno de los proyectos me ha permitido disfrutar de esa manera como lo cotidiano, ¿no? Ay, qué personajazos, la verdad, para elegir alguno. Sí, bueno, a mí, ahora que estábamos viendo la entrevista, la película que más me gusta, tanto de él como del director que hace esta película, es Bajo California.
de Carlos Volado, ¿no? Una película extraordinaria, efectivamente, un viaje interno y también geográfico, y que bueno, pues una película que le dio el reconocimiento a Carlos Volado también. Lo conocimos muy todos, ¿no? Bueno, y los ganadores, Women. Bueno, rápidamente para comentar algunos, es un festival en donde hay muchos premios de cortometrajes locales, cortometrajes mexicanos, extranjeros, a escuelas, universidades, etcétera. Diré algunos cuantos. Hay una sección que es bien bonita, que es Identidad y Pertenencia, que tiene que ver con cortometrajes hechos en Guanajuato, y es esto que estamos viendo. Los ganadores fueron Bastardos Desterrados, que tiene que ver con un grupo de rap de ahí, del estado de Guanajuato. En las categorías, por así llamarlas, las más importantes, los ganadores fueron Oscuro Barroco de Evangelina Craniotti, esto en mejor largometraje documental internacional, que es lo que estamos viendo en pantalla. Mientras que en la categoría también largometraje documental nivel nacional fue para M de Eva Villaseñor. Del lado de las ficciones, las ganadoras fueron en largometraje extranjero, Los versos del olvido de Alireza Katami, que ahí tienen en pantalla, y en ficción largometraje mexicano, la ganadora fue Restos de viento de Jimena Montemayor. Así que ahí tienen ustedes, son, por así decirlo, los premios más importantes de los que se otorgaron precisamente la noche del sábado. Pues ahí está, hay que seguir la trayectoria, por supuesto. Lo que tienen los festivales es precisamente eso, esperar a que lleguen a la cartelera para acudir y celebrar este cine, que no necesariamente son los blockbusters de verano. Y que una de las cosas maravillosas fue ver a las películas libanesas, que bueno, lamentablemente vinieron algunas cuantas personas de las películas seleccionadas, pero que fueron verdaderamente toda una revelación ver ese cine. Lo que se hace en el Líbano. Y nos vamos a una pausa y vamos con qué, Laura. Fíjate que Susana Zabaleta nos hizo un comentario previo al concierto que va a ofrecer el 5 de agosto. Vamos a ver qué dijo. Te lo dije, pero se te dijo. La música es ese gran compañero, esa gran compañera que no te deja nunca, que siempre está ahí y que en los momentos de soledad, de desesperación, de angustia, de repente encuentras esa puerta y cuando empieza dices, ¿y por qué se me olvidó? ¿Por qué si ella me es fiel, yo no le soy fiel? ¿Por qué no lo hago todos los días? ¿Por qué no vocalizo todos los días? ¿Por qué no me acuerdo que la música es mi compañera eterna? Es mi compañera eterna. Uno se va haciendo más estricto y el gusto se va haciendo más estricto. Y qué bueno, porque de repente escuchas cosas que dices, ¿cómo pueden estar oyendo esto? Y no es una crítica, es nada más invitación a, ¿no? Es como cuando alguien te da un beso y dices, pues esos son los besos. Y cuando alguien te da un beso y dices, ok, aquellos no eran los besos, estos son los besos. Así es la música. Cuando tú aprendes y aprendes más y aprendes más y aprendes más, cada vez tu oído se va evolucionando contigo y cada vez aprecias más y cada vez sientes. Es como una droga. Yo creo que vas buscando y vas moldeando tus sentidos y tus sentimientos y cada vez va hacia lo más profundo y lo más profundo es el espíritu. Una historia que conocemos relativamente bien en México es la llegada de los exiliados españoles republicanos entre 1939 y 42 aproximadamente. Fueron alrededor de unos entre 20 y 25 mil. Muchos de ellos eran intelectuales, investigadores, gente de una élite cultural que venían huyendo del fascismo, buscando nuevas posibilidades y que aquí fueron muy bien recibidos. De hecho, se promovió que vinieran. Pero no todos ellos pertenecían a esa élite. Y fíjense que de esto va este libro que publicó Alain Derbez en el año 2016 y que se llama La vida y no sus lamentos, el exilio a dos voces. Ahora, este libro también se transforma en un documental que se presenta mañana y por ello tenemos el gusto de recibir a Abril Smuggler, que es
realizadora, cineasta, en conjunto con Alain Derbez, el autor del libro, que mañana presentan esta obra documental. Platíquenos de cuál es el contenido, cuáles son las características que tiene para que la gente mañana no se lo pierda, porque ya se ha presentado en algunas otras ocasiones, pero mañana, por favor, mañana en es la una gran Cineteca. oportunidad. En la Cineteca a las 6 de la tarde y la entrada es libre. En la sala 4. El libro es la historia de dos personajes fundamentales en mi vida y que creo que el mismo título da, que es un buen título. Es un poema. Da cuenta de su actitud ante la vida, la de Peque Muñoz Hierro, que es mi madre putativa, y Pepe pareja. La historia es la historia de dos chamacos que salen del franquismo huyendo. Una nace en Madrid, el otro nace en Barcelona, se encuentran en la calle de López después de muchos años, de muchas desventuras. La calle de López, ahí en el la centro calle histórico. de López, que es además la calle del exilio. Que se llama incluso hay una López, placa. la calle del exilio español. Exactamente. Ajá. Pero es toda la historia de muchísimas desventuras y muchísimas situaciones que haría pensar en que la vida es un lamento constante. Y aquí precisamente la actitud ante la vida, que es la que se refleja muy bien en el documental, en el corto con el que hicimos con Abril, es esa rabiosa manera de vivir la vida y de sacarle el mejor de los jugos de la manera más positiva y no lamentarse de ello. Abril, platícanos, ¿cómo vas integrando el material visual aquí en el libro? Bueno, pues vemos algunas fotografías de esta historia. Bueno, básicamente aquí están estos personajes en la siendo portada. jóvenes, en la portada. ¿Cuál fue el material que reuniste? ¿Cuáles son los contenidos de los que te ayudaste para realizar el documental? Pues eso fue la parte rica, que a mí me gustó mucho del proyecto documental, porque nació siendo como, bueno, hagamos una presentación audiovisual del libro y es como romper pared narrativa tras pared narrativa. Entonces, la primer pared era cómo traspasamos el libro. Entonces, una de las imágenes es permanentemente el libro a través del autor. Entonces, sale Alan como personaje de la película. Y luego de ahí nos brincamos a los mismos Peque y Pepe. Entonces, es como ir atravesando todas las barreras que la academia nos ha enseñado. Una cosa es el libro, otra cosa es el documental, otra cosa es, ¿no? Y aquí vamos atravesando todas las barreras. Entonces, agarré, o sea, el material audiovisual es el libro, el autor, los personajes y, por ejemplo, en una de las presentaciones en el 2016 tocaron versión jarocho, algunos poemas de Pepe. Entonces también utilizamos esa música de los músicos cantando en vivo, ¿no? Entonces es como agarrar material de todas partes para lograr este documento audiovisual, documental. También, por supuesto, pues hay material a granel de archivo, ¿no? Todas las fotos que uno puede encontrar que uno ya las ve en las páginas de internet como si nada, pero hay que detenerse a ver qué significa este barco, ¿no? Órale, ¿de dónde llevaba? Ellos particularmente, ¿cuándo llegaron? En el 40, justo cuando ya no estaba Lázaro Cárdenas, cuando ya está Manuel Ávila Camacho. De hecho, hay una parte de la historia que narra Pepe cuando, después de todo el hambre que se pasó, llegan, ahí está la panadería La Pilarica en la calle de López. De eso hay fotografía, ¿verdad? Sí, Pues hay cruza una foto que tomó Ajá. Marcela Campos de La Pilarica, que sigue allí. Que se cruza la calle porque lo mandan por pan, por X cantidad de pesos y que le dan cualquier cantidad de bolillos en ese entonces. Entonces, la idea de lo que es el hambre y de satisfacer finalmente, y que Ávila Camacho les había recomendado a todos los refugiados esa noche que no cenaran mucho porque probablemente la altitud de la Ciudad de México les iba a afectar, y dice que, bueno, perdone el señor presidente, pero cenamos como dragones, ¿no? Es eso, es de pronto reencontrarse con la vida en México, pero reencontrarse también con una vida llena de obstáculos, porque no es lo mismo llegar un poco avalado
por ser intelectual, científico, etcétera, que llegar siendo un chavalillo a enfrentarte además con los prejuicios de los gachupines y de los que tenían el control, y los prejuicios también de la güerita y de por qué nos quita la chamba, y todo esto, todas estas desventuras, aventuras y obstáculos que se van teniendo a partir de una quinceañera que empieza a tener este noviazgo con Pepe, que es la Peque, y después cómo se separan y cómo muchas décadas después, viudos ambos, siendo padres ya e incluso abuelos, se encuentran y vuelve la pareja. Es una historia romántica. Bueno, y siguen allí. Pero es una historia real. Es una historia real. Y es la inyección, la película, el hecho de que salga el documental también y el libro, es una inyección de vida más para ambos, y que realmente no la necesitan porque son un ejemplo. Yo cuando tenga su edad quisiera tener esa capacidad de disfrutar la vida como ellos como aparecen en el documental. Desde luego son entrevistados, precisamente los entrevisto con Abril como testigo de todo esto con la cámara, para ver en qué el libro va a influir en su vida, cómo les cambia la existencia o no. Y esta es la pregunta, y lo platican. Eso es un poco, es entrar en la intimidad de ambos y entender la historia desde su lado. No, pues extraordinario. Abril, la verdad es que yo creo que hay que invitar a nuestro público, hay que repetir los datos. Huemantzin, Rafa, ¿cómo ven? Estos son ciudadanos que nos decía Galán, de a pie, no son José Gaos, no es Adolfo Sánchez Vázquez, no es Eduardo Nicol, ¿no? Son unos jovencitos. Pero no menos fascinantes las historias, y mañana estaremos ahí en la Cineteca Nacional y celebramos esta noche su presencia aquí para compartirla también con los amigos del auditorio. Gracias por invitarnos. Pues ahí está, reiteramos el horario. ¿Puedes repetir, Abril, por favor? Sí, es mañana martes a las 6 de la tarde. Lleguen 5:30 para asegurar entrada. Es entrada libre, ahí en la Cineteca Nacional, en la sala 4. ¿Y hay alguna página, Abril, donde podamos seguir también tu trabajo, lo que estás haciendo a propósito de esto? Página oficial no, pero en YouTube está todo mi... Y en redes sociales, claro. Mi Twitter es @abrilschmuckler. Es SCHMUCLER. Y ahí también mandamos ligas de todas las proyecciones y todos los eventos que hacemos. ¿Tu Twitter? Perfecto. Alain. Que me escriban a derbez@hotmail.com. Yo soy bastante rupestre. Muchísimas gracias a los dos por estar acá esta noche con nosotros. Mucho éxito mañana. Mañana Cineteca, 6 de la tarde. Y también aquí a las 7 los esperamos en Noticias 22. Buenas noches.